soy francesa, vivo en Argentina hace 22 años, 23 casi, y nací en Marsella, estudié en París la medicina, en la Facultad de Medicina de París, me recibí, bueno, con honor, se puede decir, a raíz de una tesis que hizo en el terreno, en Madagascar, y anduve buscando alternativas para ayudar a la gente a encontrar salud, que es lo que me interesa realmente. Cuando era chica, sobre todo cuando a la escuela, lo que me apasionaba era la biología. Y me fascinó lo que era el cuerpo humano y la célula y cómo funcionaba y de ver su color adentro del microscopio. Y yo decía, qué maravilla, cómo maravilloso esto. Y esto hay que conservarlo porque es mágico, es el funcionamiento del ser humano y sentirse bien gracias a esto. Bueno, eso me condujo a entrar en la medicina. Y ahí en la Facultad de Medicina descubrí todo lo que era el funcionamiento normal del cuerpo humano, era fascinante. Y cuando empezamos ahora a estudiar la patología, esto me fascinaba mucho menos y me di cuenta, a pesar de haber terminado todo ese estudio y llegarlo a cabo, que en realidad lo que me fascinaba era la salud más que la enfermedad. Entré a trabajar con la nutrición primero para mí misma, cambié mi propia nutrición, mi propia alimentación, me empecé a hacer ayuno, porque la pregunta era cómo hacer para no enfermar o cómo hacer para, si te enfermas, reencontrar el equilibrio. Entonces me conduce a aprender muchas cosas, la homeopatía, la acupuntura, aprendí demasiadas cosas, porque al final uno va a hacer su propia síntesis con lo que realmente le habla. En realidad, como médica, como terapeuta, nunca hizo algo con la gente que no había pasado por mí. Y el universo, la vida, me ha dado tantos problemas para superar que tuve que pasar por todo esto para poder transmitirlo después. Llegó a mi vida en un momento donde justamente, por eso es muy importante el taller de autoestima, me había perdido a mí misma. Y cuando uno no sabe bien quién es, se puede equivocar de camino. Y en realidad hay una parte nuestra que sabe que no es el camino y que quiere hacernos volver en nuestro centro. Por eso llega la enfermedad en realidad. La enfermedad o los problemas graves llega cuando estamos demasiado lejos de nuestros valores. Estaba entonces enferma y un amigo me habló de la biología total. Y yo llamé en Francia yo quería hacer este curso, estaba en Argentina ya, pero el curso había empezado. Y entonces en esa famosa llamada desesperado, me dice este chico, pero puede venir a hacer PNL, vos sabés muy bien, y ella sabe de biología total también, porque se formó, también es alumno del doctor Hammer. Bueno, y yo tenía que ir a hacer algo, porque si no andaba mal. Entonces fui. Y empecé así la PNL con un simple taller que me hizo así a la vida. Y la verdad, la amo, porque es como funcionamos todos, es universal, va para cualquier pueblo, cualquier etnia, cualquier color, cualquier religión. Es universalmente como funciona el hombre. Y funciona. Y entonces en esta, porque Fritz Perls, cuando invitó Richard Bandler y Grinder a desarrollar algo con esto, porque le decía, hemos comprendido cómo funcionamos, hemos comprendido de dónde vienen los problemas, la niñez, y no hemos encontrado todavía cómo ser feliz, cómo ampliar nuestra vida, cómo ampliar nuestro ser, cómo desarrollarnos, no lo hemos comprendido. Y después, cuando ellos han creado la PNL, han dicho, lo han logrado, aportar eso a la humanidad. La programación neurolingüística es un nombre un poco especial que yo misma, la primera vez que la escuché, me asusté con la palabra programación, que en realidad
de donde viene esa palabra, viene del hecho que cuando nacimos, nacimos ya con un aprendizaje, un programa que viene de nuestros ascendentes, de lo que pasa también en el embarazo, en la panza de su mamá. Y de toda la educación que recibimos, los aprendizajes que hacemos, todo esto nos va programando porque vamos sacando conclusión de lo que nos ocurre y formamos creencias con lo que nos ocurre que se pueden reedificarse y hacer que después vemos el mundo a través de esta cámara, de ese anteojo. Y como un programa que nos guía. John Grinder, que es uno de los creadores de la PNL, son dos, John Grinder y Richard Bandler, decía, en la sociedad actual creemos que todo lo que hacemos lo hacemos conscientemente, cuando en realidad no nos damos cuenta que lo que hacemos es inconsciente. Y decían que si no decidimos conscientemente lo que queremos, algo lo va a decidir para nosotros, que son justamente esos programas. Entonces, la programación neurolingüística primero se ocupa de ver cuáles son sus programas para poder elegir lo que nos sirve y lo que no, y poder hacer un cambio. La parte neuro habla de la neurología. Y la neurología, habla del sistema nervioso, del sistema de percepciones, del entorno, de la entrada de la información, cómo la metabolizamos adentro, y lo que nos va a quedar como representación adentro de nuestra cabeza, de nuestra visión interior, y cómo vamos a responder por acto a nuestra representación. Y la lingüística habla del lenguaje, y el lenguaje es muy interesante porque en realidad cuando escuchamos hablar la persona con su lenguaje habla de sí misma, podemos conocerla a través de lo que dice, y el lenguaje a su vez la va programando. Según el lenguaje que utilizamos, vamos a influenciarnos a nosotros mismos al mismo tiempo que influenciamos a los demás, porque no podemos no comunicar ni no podemos no influenciar. Para decir una conclusión, que la programación neurolingüística es el estudio de la experiencia subjetiva de una persona y de la modelización de esta. Cuando vuelvo después de aprender la PNL a la Argentina, me doy cuenta que aquí hay un señor que se llama Enrique Burón, que había estudiado la misma cosa que yo con Claude Sabat, la biología total. Y nos encontramos y le encantó mi propuesta, que era de utilizar la programación neurolingüística para ayudar a la decodificación, que es lo que estuve desarrollando en todos esos años. Justamente lo que fue fascinante en ese encuentro, en esas dos grande arte que es la biología total, la decodificación y la PNL, es que justamente como la programación neurolingüística habla de programación y que encontramos en la biología como la biología obedece en realidad a programas inconscientes, juntar los dos es una herramienta muy maravillosa, es un encuentro maravilloso que da un resultado, porque tenemos de un lado una herramienta lingüística para acercarnos no solamente al paciente, sino al problema de un modo muy específico, de un modo muy puntual, así, y entrar en lo que realmente ha desencadenado a un momento dado en la vida de la persona un problema que ya tenía, que no era un problema sino un programa. Un programa es algo que está ahí tranquila, como un programa de música, hasta que le apretas un botón y se pone en marcha. Y si no hay nada registrado en tu CD, nada pasa. Pero si el botón, si hay algo registrado, se va a poner en marcha y lo va a escuchar. Entonces, se trata de eso, que la programación neurolingüística nos ayuda de manera extraordinaria a encontrar el programa y a solucionarlo.
Todos podemos estudiar PNL, todos podemos comprender cómo funcionamos, todos podemos encontrar la fuente de nuestra propia alegría y la raíz de los problemas y solucionarlos. Porque en realidad la finalidad de la PNL, si lo miramos desde un punto de vista más arriba, es estar armonizado con quien somos, encontrar nuestro alineamiento interno y desarrollar nuestra capacidad que tenemos en abundancia, nuestros valores, elegir creencias que nos hacen bien en la vida y armonizar con nuestra visión del mundo, con una visión, con un ideal del mundo, con una misión. Y cuando hacemos esto, cuando lo que hacemos corresponde a nuestro ideal y a nuestra misión y manifestamos nuestro valor, estamos alineados. Y la salud está, ¿cómo se dice? De cita con esto, o rendezvous. No sé cómo se dice en castellano al final. O sea, nos encontramos saludables cuando estamos ahí. Hasta el año pasado había una propuesta específica que era utilizar programación neurolingüística al servicio de la decodificación biológica y para reprogramar la salud. A partir de este año, la propuesta es de una formación más amplia que da un título de practitioner, de praticien en programación neurolingüística, o sea que la persona que va a estudiar va a tener esta praticien, va a ser herramienta práctica para practicar la PNL sobre ella misma, sobre los demás, va a demostrar su competencia, le va a adquirir primero, y va a tener siempre va a tener el enfoque mío, que no lo puedo perder nunca porque toda mi vida fue esta, que de la salud, que de ser uno mismo. Desde mi visión, entonces la programación neurolingüística tiene un enfoque sobre la salud. Ese enfoque está y estará. La propuesta es de ampliar y de dar tenemos ya muchos alumnos que estudiaron PNL y salud, y ahora es de ampliar y abrir a otros, siempre con un enfoque con la salud, pero un enfoque mucho más amplio porque hay mucha posibilidad de utilizar la PNL y de formarse como practitioner en PNL, con un reconocimiento internacional, ya que soy parte de una asociación internacional de trainers en PNL que se llama INLPTA, International Neurolinguistica Programmation Training Association, que está reconocido en los 5 continentes. Entonces, cualquier persona que tiene este título puede continuar su formación hacia el máster o más adelante en otro país y puede utilizar su título, está reconocido en todo el mundo. Globalmente, para cualquier lugar, este curso de practitioner son 16 días que están pedidos por la escuela. Son norma internacional y hay 150 horas de trabajo, de presencia catedral. En Uruguay lo hemos organizado en fin de semana, entonces tenemos 6 fines de semana, sábado y domingo, total, 7 horas, y el último módulo va a ser de 4 días. Con un espacio de tiempo, va a haber un espacio de tiempo importante entre los otros módulos y este último para que puedan repasar, revisar, porque este va a ir a profundizar la técnica más importante que junto todos los pedacitos que hemos aprendido todo el año en técnicas muy grandes que son de resolución y de programación de un futuro más deseado. Todo público puede venir a ese curso porque es un trabajo personal antes de todo. Entonces, incluso una persona que no tiene profesión donde piensa utilizar la PNL o que no tiene profesión, es un trabajo personal donde aprende a comunicar contigo misma, con los demás,
donde aprender a superar lo que te limita, a reconocer, a superar, donde puedes crear tu futuro, vas a aprender a realizar tus objetivos, a saber cómo determinar para realizarlos. Va a aprender a tener un estado interno que te sirva en cualquier momento de la vida y es una herramienta de comunicación y de cambio y de alineamiento con uno mismo. Entonces está abierta a todo, está abierta, en los cursos he tenido abogado, evidentemente hay médicos, hay profesionales de la salud, de codificación, pero todo el mundo puede venir. Sirve también para el comercio, no es mi onda, no es mi enfoque. Igualmente la PNL está muy utilizada por eso, porque es un lenguaje de comunicación. La PNL ha sido creada modelizando el padre de la hipnosis ericksoniana, que es Milton Erickson, que él trabajaba todo el tiempo con el inconsciente. Entonces hay un equilibrio cuando nos comunicamos entre lo que decimos conscientemente y lo que decimos inconscientemente. De hecho, podemos decir algo con la boca y el cuerpo puede representar totalmente otra cosa. Entonces también se aprende a leer esto. La hipnosis ericksoniana es muy interesante porque cuando no logramos algo conscientemente, lo podemos lograr inconscientemente. Es un nivel superior de logro donde recibimos mensajes del inconsciente bajo forma de arquetipos, de metáforas, de símbolos. Y en el lenguaje del inconsciente es este. Y es un lenguaje diferente del que utilizamos en PNL, que es muy preciso y muy agudo. Ese es un lenguaje muy metafórico y la persona accede a recursos que conscientemente no puede alcanzar. Para esto lo utilizamos y la construcción de metáforas ayuda a la persona a comprender que hay una forma de resolver un problema que la metáfora le puede aportar. La metáfora más linda que me gusta utilizar son las de la naturaleza, porque la naturaleza sabe cómo resolver la cosa y es un modelo. Gracias por la oportunidad y quien habrá escuchado, gracias por escuchar. Cual que sea su lugar en el mundo, su camino o su decisión de vida, en cualquier lugar que sea, yo les invito a investigar un poco a la PNL, porque de todo modo lo que haces es ampliar nuestra visión del mundo y nuestra comprensión del otro. Elimino los juicios, elimino todo lo que nos molestó y nos volvemos muy, muy universal. Así que esto le deseo a todos, con quien sea que lo quieran hacer. Muchas gracias.